Eh, en general, los nervios pueden ser sensitivos, pueden ser sensoriales y pueden ser mixtos. Los nervios sensitivos son los que, van a dar sensibilidad al lugar donde está inervando. Los nervios motores tienen la función de mover las diferentes estructuras que están inervando. Y los mixtos tienen la función mixta, es decir, son sensitivos y motores. Pero hay algunos nervios que también son sensoriales, que están en función de los sentidos. Por ejemplo, uno de ellos es el primer par craneal, el nervio olfatorio. Como ustedes pueden ver acá en la figura, el nervio olfatorio se inicia, más bien la vía olfatoria se inicia en el techo de las fosas nasales. En el techo de las fosas nasales nosotros tenemos unas fibras, unas células, mejor dicho, especializadas en olfatear. Tienen la capacidad de olfatear. Son células especiales, muy especiales, que solo tienen la capacidad de olfatear. Estas células que tenemos en el techo de la fosa nasal hacen sinapsis con las fibras nerviosas del nervio olfatorio. Si ustedes ven bien la figura, ustedes pueden ver que el nervio olfatorio tiene filetes nerviosos que atraviesan la lámina cribosa del etmoides. Estos filetes nerviosos son los que van a sinapsear con células olfatorias especializadas que tenemos en el techo de la fosa nasal. Miren ustedes, aquí pueden ver la mucosa del techo de la fosa nasal, y en la mucosa del techo de la fosa nasal van a ver cómo los filetes nerviosos del nervio olfatorio se están sinapseando con esta célula. Alguna vez yo les he dicho de que en el ser humano las células olfatorias en cada fosa nasal alcanzan más o menos unas 100.000 células olfatorias. Pero también les he dicho que los mamíferos que están debajo de nosotros alcanzan como 1.000.000 de células olfatorias. Para que ustedes sepan y vean que los mamíferos tienen un olfato muchísimo más desarrollado que el ser humano. Miren ustedes dónde termina el nervio olfatorio. El nervio olfatorio termina en el lóbulo temporal. Este que ustedes están viendo es el lóbulo temporal. Y ahí ustedes pueden ver muy claramente el cuerpo amigdalino por transparencia y el lóbulo piriforme del lóbulo temporal. Y ahí ustedes están viendo los núcleos núcleo del tracto olfatorio, miren ustedes, lateral, y hay otro núcleo del tracto olfatorio medial. Entonces hay fibras nerviosas que van a conducir la olfacción hasta este centro nervioso que está en el lóbulo temporal. En el lóbulo temporal, este centro nervioso es encargado solo de olfatear. Podemos olfatear
los olores agradables y desagradables gracias a este centro olfatorio que tenemos en el lóbulo temporal. ¿Ok? Si nosotros tuviéramos una lesión en el lóbulo temporal, imagínense una hemorragia cerebral, imagínense un tumor cerebral, imagínense una isquemia cerebral, cualquier accidente cerebral que afectara esta región del cerebro, nosotros perderíamos el olfato, nos quedaríamos en anosmia, así se llama cuando perdemos el olfato. Pero les cuento que el nervio olfatorio, además de terminar en este centro nervioso importante, tiene conexiones con el sistema límbico, que en algún momento les hablaré del sistema límbico cuando veamos neuroanatomía. Ustedes pueden ver en esta figura cómo hay un bulbo olfatorio contralateral, ustedes lo pueden ver claramente, y fibras nerviosas que terminan alrededor del área subcallosa, del área pericallosa, que forman parte del sistema límbico. Claro, a nosotros el olfato nos sirve solamente para olfatear olores agradables, olores desagradables. A los mamíferos, ¿para qué más les sirve el olfato? Ustedes dense cuenta cuando un león, cuando un tigre tiene hambre, estimula este centro olfatorio que tienen ellos, mucho más desarrollado, y van a buscar sus presas. A los mamíferos que están debajo de los seres humanos, este centro olfatorio les sirve para conseguir alimento, ¿sí? Porque se les estimula el hambre y eso hace que inmediatamente los mamíferos busquen comida. Los grandes mamíferos van a ir a cazar, ¿no es cierto? Van a ir a cazar. Pero además este centro olfatorio que está en los mamíferos, muy desarrollado, casi nada en los seres humanos. Porque en los seres humanos lo que estamos bien desarrollados es este centro olfatorio que tenemos en el lóbulo temporal, que nos sirve para oler. Nosotros podemos percibir muy bien olores agradables y desagradables, ¿no es así? Describimos o percibimos muy bien. Pero a los mamíferos, esta conexión que tienen les sirve para cazar y les sirve para reproducir. Porque ustedes saben que las hembras en los mamíferos, cuando están en celo, eliminan unas feromonas especiales que pueden ser captadas a mucha distancia por los machos. Y entonces los machos van a percibir esas feromonas que eliminan las hembras y van a ir en busca de ellas, ¿no es cierto? Para procrear, para reproducir. Este otro nervio que ustedes ven, este otro centro nervioso que forma parte del sistema límbico, en los mamíferos que están por debajo del ser humano, les sirve para alimentarse y para reproducir. No está desarrollado en el ser humano, porque en el ser humano los varones no las estamos oliendo a las mujeres, ¿no? A ver si las mujeres están en celo o no. Eso no pasa con nosotros, pero sí pasa en ellos. ¿No es así? Por eso es que
el nervio olfatorio tiene otra connotación más importante en los mamíferos, ¿ok? Y tiene otra connotación también importante en los seres humanos, porque en los seres humanos, sobre todo este centro nervioso que está en el lóbulo temporal, está desarrollado. Entonces, bien, en realidad, ¿con quién olemos? ¿Cómo olemos? Podría decirles que las células olfatorias que están localizadas en el techo de la mucosa olfatoria son las encargadas de olfatear olores agradables y desagradables. Pero las sinapsis que hacen estas células olfatorias con los filetes nerviosos del nervio olfatorio que atraviesan la lámina cribosa son las encargadas de transmitir y llevar la olfacción hacia el cerebro, hacia este centro nervioso. En realidad, este es el centro nervioso que nos hace percibir los diferentes olores que nosotros podemos percibir. Hay una gama de olores, ¿no es cierto? Si percibimos olores agradables, hay una gama de olores agradables. Si percibimos olores desagradables, hay una gama de olores desagradables, tan desagradables que a muchas personas les puede producir además náuseas, vómitos, etc. ¿No es así? Entonces, bien, en realidad nosotros olfateamos con el cerebro. El nervio olfatorio es una extensión del cerebro. ¿Qué tipo de nervio es el nervio olfatorio? ¿Será sensitivo? ¿Será motor? ¿Será mixto? ¿Será sensorial? Es sensorial, porque está relacionado con el sentido del olfato. ¿Ok? El segundo par craneal. El segundo par craneal está en relación con la retina. En el fondo del ojo, nosotros tenemos unas células especializadas también que se llaman los conos y los bastones. Los conos y los bastones son los encargados de poder hacernos ver en blanco, en negro, en multicolor, en ancho, en largo y en profundidad. Es decir, nosotros podemos ver en tridimensión gracias a los conos y bastones. ¿Dónde se encuentran los conos y bastones? Se encuentran en el fondo del ojo, en la retina, ¿ok? Que es la capa nerviosa del ojo, si ustedes se acuerdan. Entonces, bien, pero cuando nosotros captamos la imagen en la retina con conos y bastones, las imágenes están volcadas en el fondo del ojo. Miren ustedes, los nervios ópticos salen de la retina, delante de la silla turca se entrecruzan, forman lo que se denomina el quiasma óptico. El quiasma óptico va a seguir su trayecto a través de los tractos ópticos. Miren ustedes cómo están los tractos ópticos. Los tractos ópticos hacen sinapsis. Hola, Carlos, ¿cómo está? Esta tarde voy a pasar a firmar. ¿Ya? Ok, gracias, hasta luego. Entonces, miren ustedes, los nervios ópticos salen de la retina, se entrecruzan en el quiasma óptico delante de la silla turca, se continúan con los tractos ópticos. Estos tractos ópticos hacen sinapsis con los cuerpos geniculados laterales que se encuentran más o menos a nivel del mesencéfalo, y de ahí se continúan con las radiaciones ópticas. Las radiaciones ópticas
son parte de la vía óptica que terminan en el lóbulo occipital. Miren, en el área 17 de Brodmann. En el área 17 de Brodmann. O sea, la vía visual es todavía más larga aún. Es más larga aún que la vía auditiva que les acabo de mostrar. Porque miren ustedes dónde termina la vía visual. La vía visual inicia en la retina, en la parte posterior de los globos oculares. Ahí tenemos los conos y bastones. Y de ahí el nervio óptico va a continuar su trayectoria hacia el entrecruzamiento que hay delante de la silla turca. Hay un entrecruzamiento de los nervios ópticos que se llama el quiasma óptico. Una vez que se entrecruzan los nervios ópticos, siguen su trayecto con los tractos ópticos. La vía óptica, los tractos ópticos, hacen sinapsis con los cuerpos geniculados laterales. Y los cuerpos geniculados laterales se conectan con las radiaciones ópticas. Las radiaciones ópticas terminan en el lóbulo occipital, como ustedes están viendo, área 17 de Brodmann. Es aquí donde realmente vemos como ven, en ancho, en largo, en profundidad, como ustedes quieran, ¿ok? Ahora bien, ustedes dense cuenta, imagínense que hubiera algún problema por un accidente vascular cerebral en cualquier nivel del tracto óptico. Imagínense una hemorragia cerebral, imagínense un tumor cerebral, imagínense una isquemia cerebral, imagínense un infarto cerebral, imagínense cualquier cosa que pueda lesionar el tracto óptico en cualquiera de sus niveles. Podría afectar la visión. En realidad, la retina es solamente un medio para que nosotros podamos ver, pero donde realmente vemos como vemos es en el área 17 de Brodmann, y este es el trayecto visual que todos debemos saber y debemos aprender, ¿ok? O sea, cuando les enseñamos el globo ocular, no termina ahí la visión, empieza ahí la visión, empieza en la retina, en los conos y bastones. Pero el tracto óptico, el trayecto óptico todavía es muy largo hasta el lóbulo occipital, hasta el área 17 de Brodmann. ¿Qué tipo de nervio es el segundo par craneal? Es un nervio sensorial, está en relación con los sentidos. El primer nervio y el segundo nervio son extensiones del cerebro, si vale el término. El primer nervio y el segundo nervio craneal, el olfatorio y el óptico, son extensiones del cerebro. A partir del tercer nervio craneal, estos nacen en el tallo cerebral. El tallo cerebral está compuesto por tres estructuras: el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. ¿Ok? Ustedes van a ir viendo que a partir del tercer par craneal vamos a tener el origen real y el origen aparente de los pares craneales. No se olviden que desde el tercer par hasta el 12º par, los nervios nacen en el tallo cerebral. Se llama también tronco encefálico. ¿Quiénes conforman el tallo cerebral o el tronco encefálico? El mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. ¿Ok? Miren por ejemplo el tercer par. El tercer par, ustedes están viendo
tiene un núcleo principal en el mesencéfalo, ahí lo ven, y tiene un núcleo accesorio que se llama el núcleo de Edinger-Westphal, se los voy a aumentar de tamaño. El tercer par, que nace en el mesencéfalo, tiene un núcleo principal, ahí están viendo, y tiene un núcleo accesorio que se llama el núcleo de Edinger-Westphal, o núcleo accesorio del tercer par. Miren ustedes, el tercer par tiene un origen real allá en el mesencéfalo, pero aparentemente nace por la parte anterior del mesencéfalo, como ustedes están viendo. Todos los pares craneales tienen un origen real y un origen aparente. Entonces miren ustedes el tercer par. El tercer par, como ustedes saben, atraviesa la fisura orbitaria superior, y una vez que atraviesa la fisura orbitaria superior, el tercer par va a ir a inervar los músculos que están alrededor del globo ocular, los músculos que están encargados de mover el ojo, no todos ellos. El músculo elevador del recto superior está inervado por el tercer par. El músculo recto superior está inervado por el tercer par. El músculo recto inferior está inervado por el tercer par. El músculo oblicuo inferior está inervado por el tercer par. El músculo recto medial está inervado por el tercer par. Es decir, el tercer par inerva la mayor parte de los músculos que tenemos alrededor de los ojos. ¿Ok? Pero el núcleo accesorio o de Edinger-Westphal va a venir a inervar los músculos ciliares. Y los músculos ciliares son los encargados de aperturar y mover la pupila en el ojo. ¿Ok? Los músculos ciliares están en relación con el iris. Y ustedes saben que el iris está en relación con la pupila. O sea que gracias al tercer par y gracias a su núcleo de Edinger-Westphal, nosotros podemos hacer esto: abrir la pupila y cerrar la pupila. ¿Cómo se llama cuando abrimos la pupila? Midriasis. Y cuando cerramos, miosis. Pero y además, nosotros, gracias al tercer par, podemos hacer el reflejo fotomotor y consensual. Como yo ya les he indicado alguna vez, si yo acerco una linterna a la pupila del ojo de vuestra compañera, si yo acerco mi linterna y alumbro la pupila del ojo izquierdo de vuestra compañera, ¿qué va a pasar con esa pupila? ¿Se va a abrir o se va a cerrar? Se cierra. ¿Qué va a pasar con la pupila contralateral? ¿Qué va a pasar? También se cierra. También se cierra. Ese reflejo se llama reflejo fotomotor y consensual. Ese reflejo se llama reflejo fotomotor y consensual. ¿Ok? Y ese reflejo fotomotor y consensual se lo debemos gracias al tercer par. Es un reflejo muy importante para nosotros los médicos. Cuando nosotros los médicos recibimos un traumatismo encefalocraneano en la emergencia, lo primero que hacemos es el reflejo fotomotor y consensual. Si no hay ningún problema, pues vamos a obtener que las dos pupilas se contraen y se dilatan. Se contraen y se dilatan. Pero si hay una hemorragia cerebral en el cerebro, esta pupila se va a contraer, la otra está agrandada.
o sea, está como un plato, así grande. A eso se llama anisocoria, anisocoria. Y eso, ese reflejo para nosotros los médicos es un signo de que arriba hay una hemorragia. Si nosotros encontramos que el reflejo fotomotor y consensual está desigual en un paciente, pues tenemos que sacarle una tomografía y llevarlo al quirófano inmediatamente porque ha sufrido alguna hemorragia. ¿Entienden? Entonces, bien, el tercer par es el encargado de inervar los músculos ciliares, actuar sobre el iris y ser el encargado de la midriasis y de la miosis de la pupila. Pero al mismo tiempo es el encargado del reflejo fotomotor y consensual. No se olviden, eso es importante. Ahora bien, la otra rama del nervio del tercer par viene a inervar los músculos que están alrededor del ojo, ¿sí? Los músculos que están alrededor del ojo. Cuando nosotros tenemos un paciente, nosotros podemos decirle al paciente, por favor, mire hacia arriba, mire hacia abajo, mire hacia un lado, hacia otro lado, y apreciar si los músculos y si el ojo está normal. ¿Por qué? Porque el tercer par inerva la mayoría de los ojos. El cuarto par, que se llama el nervio abducens, miren, ahí ustedes tienen el nervio abducens. Aquí tienen el nervio abducens. Este es el núcleo del nervio abducens. El nervio abducens y el nervio troclear, es decir, el cuarto y el sexto par, ahí ustedes pueden ver el núcleo del nervio troclear, el núcleo del nervio abducens y el núcleo del tercer par. Estos tres pares craneales, tercero, cuarto y sexto, inervan los ojos que están alrededor, inervan los músculos que están alrededor del globo ocular. ¿Ok? El sexto par, el nervio abducens, ¿qué músculo va a inervar? El recto lateral. ¿Ok? Gracias al sexto par, nosotros podemos llevar el ojo hacia un lado, sin mover la cabeza. Podríamos llevar el ojo hacia un lado. El cuarto par, el nervio troclear, es el encargado de inervar el oblicuo superior. Y el oblicuo superior nos ayuda a llevar el ojo hacia arriba y hacia adentro. Hacia arriba y hacia adentro. Hacia arriba y hacia adentro. El tercer par es el que inerva el resto de los músculos. Inerva el elevador del párpado superior, inerva el recto superior, inerva el recto inferior, inerva el recto medial, inerva el oblicuo inferior. ¿Se imaginan una parálisis del tercer par por alguna lesión en el cerebro? Pues ese paciente ni siquiera podría abrir el párpado. Tendría una ptosis palpebral, porque el elevador del párpado haría caer nuestro párpado. ¿Me entienden? Entonces el tercer par es muy importante, el tercer par craneal, pero no deja de ser importante el cuarto y el sexto, porque entre los tres van a inervar los músculos que tenemos alrededor del ojo. Ustedes pueden ver en la figura el núcleo del tercer par, el núcleo del tercer par, ahí ustedes lo tienen, y además pueden ver el núcleo accesorio del tercer par, ahí está el núcleo del tercer par, aquí está el núcleo del troclear, miren ustedes, el cuarto par, y un poco más abajo está el núcleo del sexto par, del abducens, que inerva el recto lateral. El tercer par se llama oculomotor, el cuarto par se llama nervio troclear, el sexto par se llama nervio abducens. ¿Qué inervan estos tres nervios?
los músculos alrededor del ojo, ¿sí? ¿Qué tipo de nervios son? ¿Serán sensitivos, motores, mixtos? ¿Qué tipo de nervios? ¿Qué me dicen? ¿Motores? Son motores puros, porque solo nos ayudan a mover. Si ustedes dicen a un paciente, sin mover la cabeza, siga la punta del marcador, pues lleva arriba, lleva abajo, lleva a un lado, lleva a otro lado. Es motor. Solo movemos los músculos con el tercero, el cuarto y el sexto. Pero el tercer par además inerva el músculo ciliar, que a la vez está inervando la pupila, etc., ¿no? Ese es mixto. ¿Ok? Veamos el quinto par. Les cuento que el quinto par es un nervio super nervio, porque el quinto par tiene un origen en todo el tallo cerebral. Voy a agrandar la figura para que ustedes puedan ver. Miren ustedes en la figura el origen real del quinto par. Tiene un núcleo mesencefálico, tiene un núcleo protuberancial, tiene un núcleo vulvar e inclusive casi llega a la médula, núcleo espinal se llama. ¿Ok? O sea, el origen real del quinto par es muy grande, casi abarca todo el tallo cerebral. El origen aparente está en la fosita del ganglio de Glasser. ¿Se acuerdan de la porción petrosa del temporal en la cara anterosuperior? En el vértice de la cara anterosuperior está la fosita del ganglio del trigémino. Y ahí se acomoda el ganglio del trigémino, ¿ok? El ganglio del trigémino parece una pequeña lenteja, es chiquitito el ganglio, no es tan grande como creen ustedes. Pero ¿dónde tiene su origen real el quinto par? Miren dónde tiene su origen real. Su origen real tiene un núcleo mesencefálico, un núcleo protuberancial, un núcleo vulvar e inclusive un núcleo espinal. Tremendo el origen real. Y el origen aparente está en el ganglio del trigémino, que se encuentra en el vértice de la cara anterosuperior de la porción petrosa del temporal, el ganglio del trigémino. El ganglio del trigémino, les decía, parece una pequeña lenteja que se localiza ahí en esa fosita, y de ahí nacen los tres nervios que tiene el trigémino. Miren ustedes los tres nervios del trigémino. Uno es el nervio oftálmico con todas las ramas, otro es el nervio maxilar y otro es el nervio mandibular. Voy a achicar la figura para que ustedes se den cuenta del territorio de inervación que tiene el nervio trigémino. Miren ustedes el territorio de inervación ahí en color amarillo, el territorio de inervación del oftalmo. Miren ustedes el territorio de inervación del maxilar. Y miren ustedes en color gay el territorio de inervación del nervio mandibular. O sea, es tremendo el nervio trigémino. El nervio trigémino es el nervio que por excelencia da inervación sensitiva a la cabeza. ¿Ok? Da inervación sensitiva. Tenemos una colega aquí en la universidad, en la facultad, que tiene un neurinoma del trigémino. Es tremendo porque le produce dolor todo el tiempo. Ya han probado todos los médicos y no le calman el dolor. Y la literatura médica relata que las neuralgias del trigémino terminan en el suicidio, porque les duele tanto a los pacientes que no hay nada que les calme. Y es un dolor desesperado. ¿Okay? El trigémino es un nervio
sensitivo por excelencia, excepto en la parte inferior, donde es motor para los músculos masticadores. ¿Se acuerdan de los músculos masticadores, no? El temporal, el macetero y los pterigoideos. Ahí es macetero el nervio trigémino, pero en el resto del cuerpo es sensitivo. Como les he dicho alguna vez, ¿tuviste alguna vez dolor de cabeza, cefalea, neuralgia, pues en la cabeza, migraña, trigémino? ¿Alguna vez te dolió el ojo, alrededor del ojo, te dolió la nariz, alrededor de la nariz, te dolió el oído, te dolió la muela en la parte superior, en la parte inferior, te mordiste la lengua, etcétera? Trigémino. Trigémino. El trigémino, ustedes saben, ¿no? El nervio olfatorio, el nervio oftálmico del trigémino, el nervio oftálmico del trigémino atraviesa la hendidura orbitaria superior y se viene a la parte del ojo. Y miren todas las ramas que va a dar allá en el nervio oftálmico. El nervio maxilar, este nervio maxilar, sale por cuál de los agujeros. ¿Quién me dice? ¿El agujero oval, el agujero redondo o el agujero redondo? Por el agujero redondo mayor. Ahí están viéndolo, ¿sí? Ahí están viéndolo al nervio maxilar. Y el nervio mandibular, ¿por qué agujero sale? Por el oval. Ahí están viendo el agujero. Y miren cómo el nervio mandibular viene a inervar toda esta parte. ¿Ok? Incluyendo glándulas salivales, incluyendo lengua, etc. ¿Ya? El trigémino es un nervio muy importante. Muy importante. Ya hemos visto el sexto par, el séptimo. El séptimo par, miren ustedes en la figura, el séptimo par tiene su origen real, más o menos está localizado entre el mesencéfalo y el bulbo raquídeo, ¿ya? Desde ahí sus fibras nerviosas van a sufrir muchos trayectos, ¿ok? No se olviden que una parte del séptimo par entra en el conducto auditivo interno y se va al oído medio. No se olviden que una parte del séptimo par viene a inervar los músculos de la mímica facial, los músculos de la cara, ¿sí? No se olviden que el séptimo par inerva los 2/3 anteriores de la lengua, ¿sí? Miren, esta es la lengua, estos son los 2/3 anteriores de la lengua. Aquí tenemos papilas gustativas para el dulce, aquí tenemos papilas gustativas para el salado y aquí tenemos papilas gustativas para el ácido, ¿ok? Los 2/3 anteriores de la lengua están inervados por el nervio facial. Pero ¿qué tipo de inervación es? Si inerva las papilas gustativas, ¿qué inervación es? Sensorial. Si inerva los músculos de la cara, ¿qué tipo de inervación es? Motora, ¿sí? ¿Alguna vez han visto parálisis facial? Pues se tuerce la cara, ¿no es cierto? Y no podemos mover, es motor. Pero también, o sea, es un nervio mixto, porque viene a inervar muchas estructuras, como ven ustedes, glándulas salivales, como ven, ganglio óptico, en fin, es un nervio mixto, pero fundamentalmente motor para los músculos de la cara y sensorial
para los 2/3 anteriores de la lengua. El nervio facial. El octavo par. El octavo par, como ustedes pueden ver, tiene su origen en los núcleos vestibulares, más o menos localizado en el bulbo raquídeo. Y miren ustedes los núcleos vestibulares que se clasifican en varios grupos, como ustedes están viendo en la figura, y van a tener conexión con el octavo par. El octavo par, como ustedes saben, se divide en nervio coclear, viene de la cóclea, y nervio vestibular, viene del vestíbulo. Como ustedes saben, el nervio coclear es el nervio de la audición y el nervio vestibular es el nervio del equilibrio. Entonces, el octavo par se llama nervio vestíbulo coclear. Ustedes saben que el octavo par entra por el conducto auditivo interno. En realidad no sé si entra o sale, porque una vez que se ha puesto en contacto con las células auditivas, una vez que se ha puesto en contacto con las células del equilibrio, estas van a ser transmitidas hasta el cerebro, hasta el bulbo raquídeo, hasta los diferentes núcleos que tenemos en el bulbo raquídeo. Es más, la vía vestibular va a tener conexión con el cerebelo todavía. Llega al bulbo raquídeo y del bulbo raquídeo se conecta con el cerebelo. El cerebelo es el órgano por excelencia del equilibrio. Pero nosotros en el oído interno tenemos también el vestíbulo, que es también órgano del equilibrio, porque se conecta con el nervio vestibular. Este nervio vestibular, cuando llega al bulbo, todavía tiene conexiones con el cerebelo. Ya veremos en neuroanatomía las conexiones que tiene. Entonces, bien, el nervio vestíbulo coclear tiene su origen real en el bulbo y además conexiones con el nervio coclear y con el nervio vestibular. Como ustedes saben, es un nervio sensorial porque está en relación con la audición. El nervio glosofaringeo. Miren ustedes el nervio glosofaringeo. El nervio glosofaringeo tiene su origen tanto en parte en la protuberancia, en parte en el bulbo raquídeo. Vean ustedes el nervio glosofaringeo, es un nervio que va a venir a la faringe y a la parte posterior de la lengua. ¿Ok? Este nervio glosofaringeo es muy importante porque el glosofaringeo tiene acciones en la deglución. Cuando nosotros estamos deglutiendo líquidos, sólidos, lo que así sea, tenemos que tener un control nervioso, ¿no es así? Porque miren, cuando nosotros deglutimos, hay dos etapas en la deglución. Una es la etapa consciente y otra es la etapa consciente. La etapa 1, la etapa 2. El glosofaringeo inerva el tercio posterior de la lengua. Ahí tenemos papilas gustativas para el amargo. Pero también inerva la faringe. Y la faringe es importante porque este nervio interviene en las fases de la deglución. Por eso se llama gloso de lengua, faringe, de faringe. ¿Ok? Glosofaringe. Ahí ustedes pueden ver las ramas del glosofaringe. Ese es el 9. El 10. El 10 es un nervio que lo han llamado así por su trayecto difuso. Miren ustedes, también el núcleo del décimo par es muy extenso, tanto en la protuberancia como en el bulbo raquídeo. Una vez que sale
del tallo cerebral, el nervio vago tiene un trayecto muy difuso en el organismo, ¿ok? En realidad el nervio vago viene a inervar parte del aparato respiratorio, parte del aparato cardiocirculatorio, parte del aparato digestivo. En realidad el nervio vago es el encargado de transportar el sistema nervioso parasimpático. ¿Ok? Ustedes saben bien que la mayor parte de nuestros órganos internos están inervados por el sistema nervioso simpático y por el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático es un sistema especial que lleva fibras nerviosas a todos los órganos internos. Y una vez que lleva esas fibras nerviosas a los órganos internos, libera un mediador, el simpático, libera un mediador que se llama adrenalina. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál es la función del sistema nervioso simpático en el interior del cuerpo? Por favor, recuérdense bien, anótense. El sistema nervioso simpático es el sistema estimulador de los órganos internos, excepto de los órganos del aparato digestivo. El sistema nervioso simpático es el sistema excitador, el sistema estimulador de los órganos de los órganos internos, excepto de los órganos del aparato digestivo donde es inhibido. ¿Ok? Tiene un mediador químico que se llama adrenalina. Ustedes se han dado cuenta cuando estamos, imagínense a una de las chicas que está acá y está llegando a su casa en la noche y la quieren atacar, le quieren quitar el celular, el bolso, etc. ¿Cuál sistema se va a estimular? Simpático. El sistema nervioso simpático. Porque el sistema nervioso simpático va a elevar la presión arterial, va a elevar la frecuencia cardíaca, va a elevar la frecuencia respiratoria, va a elevar nuestras glándulas. Es el sistema del estrés, si ustedes quieren. Imagínense una final de fútbol. Imagínense cómo estará la adrenalina en esos chicos que vengan al fútbol. ¿Se imaginan la adrenalina en una final de fútbol? ¿Cómo estará la adrenalina en los jugadores? ¿Se imaginan cuando estamos haciendo algún deporte? ¿Cómo está la adrenalina? ¿Sí? ¿Te imaginas cuando el cortejo te está por dar un pico? ¿Cómo estará tu adrenalina? Entonces, bien, el sistema nervioso simpático, ¿ok? El sistema nervioso parasimpático está a cargo del 10º par craneal, del nervio vago. La función del 10º par craneal es inhibidor de todos los órganos internos, menos de los órganos del aparato digestivo donde es excitador. El sistema nervioso parasimpático es el inhibidor de todos los órganos internos, menos de los órganos del aparato digestivo donde es excitador. Entonces les hago la pregunta a ustedes. Cuando salimos a esta hora de la universidad y nos acercamos a una pensión y olemos una comida rica que están cocinando, nuestras glándulas salivales comienzan a secretar saliva. ¿Simpático o parasimpático? Parasimpático. La secreción de nuestro ácido clorhídrico, parasimpático. El aumento de la motilidad intestinal, parasimpático. El aumento del jugo gástrico, de la bilis, del jugo intestinal, parasimpático. Pero en el resto de los órganos es inhibidor.
El mediador químico del parasimpático se llama acetilcolina. Acetilcolina. ¿Cómo se llama el mediador químico del simpático? Adrenalina. No se olvide. Y del parasimpático, acetilcolina. Por eso es que el nervio vago inerva sistema cardiocirculatorio, sistema respiratorio, sistema digestivo, porque el nervio vago va a llevar la inervación parasimpática a todos estos órganos que conforman estos aparatos. ¿Ok? El 11º par craneal, miren, este es el origen en el bulbo. El 11º par craneal, el nervio espinal, viene a inervar dos músculos en el cuello. Uno es el esternocleidomastoideo y el trapecio. El esternocleidomastoideo y el trapecio. ¿Ok? Es un músculo motor. Inerva los músculos del cuello. ¿Alguna vez han amanecido con el cuello adolorido por haber dormido con una almohada más alta o más baja? Se llama eso tortícolis. Tortícolis. ¿Y por qué se da la tortícolis? Es una inflamación del nervio espinal, del 11º par. ¿Qué inerva? El músculo trapecio y el esternocleidomastoideo. 11º par. Ahí ustedes pueden ver el origen real en el bulbo. Y finalmente el hipogloso mayor. Miren, nace en el bulbo raquídeo. El hipogloso mayor inerva 16 músculos de la lengua. El hipogloso mayor mueve la lengua, es un nervio motor, por excelencia motor, mueve la lengua. ¿Para qué nos sirve la lengua? ¿Para qué sirve la lengua? ¿Órgano de qué? Hablar. El órgano de la deglución, el órgano de la fonación, el órgano del gusto, el órgano de la masticación, ¿sí? Pero sobre todo es el órgano de la fonación, ¿no? Nosotros movemos la lengua sobre todo para hablar, ¿no? ¿Quién tiene más desarrollado el hipogloso mayor, el hombre o la mujer? La mujer, más comadres. Hipogloso mayor. ¿Okay? Estos son los nervios entonces craneales y este es el repaso que les quería dar. Vámonos.